Buenas, buenas, buenas. ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Mi nombre es Agostina Coach. Soy coach holística, me especializo en meditación y en decodificación bioemocional para la salud intestinal. Igual en este canal me gustaría hablar de muchas más cosas que son de mi interés y que están muy relacionadas con lo que la meditación y la decodificación bioemocional esencialmente me han dado a mí, que es el conocimiento de mi inconsciente y cómo a través de mi inconsciente vamos generando enfermedades, por ejemplo, y tanto la meditación como el entendimiento del símbolo, de la interpretación del inconsciente, me han permitido a mí entender muchas cosas que se fueron generando en mi vida. Yo he tenido inflamación intestinal, pero gracias a Dios y por ser una persona muy presente con mi salud y con las cosas que me pasan, he podido revertirlo muy rápido. Pero muchas personas cuando empiezan con inflamación intestinal, empiezan con síntomas como mucha caída del cabello, cansancio recurrente, ese cansancio lo empiezan a mitigar con mucho café, que les aprieta la ropa, que tienen las punzaditas y el malestar de la distensión abdominal, y todo eso lo empiezan a ignorar y luego con el tiempo se dan cuenta y empiezan a hacer asociación de que no toleran las harinas, que no toleran los azúcares, que no toleran la lactosa, y van a un especialista y quizás les quitan muchos más alimentos, pero empiezan a eliminar alimentos de su dieta y a empezar a hacer un poco de dietas más complicadas. Ahora me voy a fijar en mi machetito acá. A mí me gustaría que se planteen si la inflamación intestinal no fuera solamente biológica, si también fuese un mensaje del cuerpo pidiéndonos que veamos algo que no estamos queriendo ver. Desde la decodificación bioemocional entendemos que el cuerpo nos va hablando y va interpretando simbólicamente todas esas cosas que emocional y psicológicamente nosotros estamos procesando. Entonces, de alguna manera, el cuerpo podríamos interpretar que nos defiende. Ahora, en esta inflamación, lo que podemos interpretar o en esta defensa es de qué nos está defendiendo el cuerpo, qué es lo que nos está mostrando, qué es lo que nos está diciendo. Generalmente, en la digestión, la comida entra por la boca y en la boca hay un procesamiento del alimento que al tragar después pasa al estómago y en el estómago hay otro procesamiento del alimento y luego pasa al intestino donde sucede el procesamiento final y se absorbe lo que es nutritivo y se desecha lo que no sirve. Lo mismo pasa con una situación que es emocionalmente fuerte para nosotros. Tiene todo un proceso y varias etapas psicológicas en la que vamos asimilando y reencuadrando la situación para poder digerirla. Ahora, hay situaciones que son indigeribles y pasan directamente al intestino. Y cuando llegan al intestino enteras, también esto pasa con los alimentos, el intestino no los puede absorber, no los puede desarmar, pero también le cuesta mucho desecharlo. En este proceso también, este mismo proceso pasa con las situaciones emocionales. Te tragaste una situación y no pudiste hacer nada. Por eso se entiende que todas las enfermedades y síntomas intestinales devienen de situaciones de impotencia. Y esa impotencia seguramente es una situación en la que alguien tiene más autoridad y te sentís impotente para defenderte, impotente para hacer algo, entonces por supuesto que va a dar bronca. Entonces se entiende que todos los síntomas que ocurren en el intestino son síntomas y situaciones vividas con bronca, con impotencia, situaciones en las que no pudiste hacer nada y que las viviste en silencio. Porque generalmente cuando uno habla de lo que le pasa, siempre alguien nos puede dar una opción diferente, una mirada diferente, una posible solución. Pero si pasa mucho tiempo y seguimos guardando esa situación, es porque creímos que no se podía hacer nada y nos callamos, no pedimos ayuda. Eso es lo que nos está mostrando una inflamación intestinal. Ahora, esa situación de abuso de autoridad vivida con bronca y con impotencia puede ser de tres formas posibles. Una, puede ser que esa situación en realidad la haya vivido un ancestro y que haya vivido una situación muy injusta y después esa persona queda con lo que se llama en psicología el estrés postraumático, ¿no? Como esa tensión de que puede volver a ocurrir. Empieza a vivir en un estado de alarma y de alteración y de estrés. Y eso después se lo enseñaron a tus padres y tus padres, viviendo de esa manera, te enseñaron a vos a vivir en una alerta constante con un miedo de que algo muy malo va a pasar en cualquier momento y no sabes bien qué. Esa es una. Dos, puede ser que a vos te haya pasado una situación muy fuerte
con bronca, con impotencia, que la viviste en silencio y que al día de hoy estás en un estado de estrés, de alerta, de tensión, porque tu organismo no se ha podido relajar. Y la otra situación que puede pasar es que vivas constantemente en un ambiente donde ocurren injusticias en las que no te podés defender constantemente. Es cuando alguien vive en una situación tóxica, en un ambiente abusivo, que puede ser laboral, de amigos, de pareja, con los padres. Entonces, hay injusticias permanentes que van generando esa inflamación intestinal y ese estado de alarma constante. Ahora, ¿cómo es que se genera dentro del cuerpo este estado de alarma y cómo termina generando la inflamación intestinal? Porque al estar todo el tiempo tenso y todo el tiempo a la defensiva, creyendo que hay un enemigo en el territorio, nunca te relajas. Y acá es donde empieza a haber esta danza entre el sistema simpático y el parasimpático. El simpático es el que se activa, el que segrega el cortisol y genera la tensión en el cuerpo. Entonces, toda la sangre que suele estar en esta parte del cuerpo va hacia las extremidades para darle azúcar y energía a los músculos y te pone en estado de lucha o huida, ¿sí? Cuando podemos desactivar el sistema simpático y activar el parasimpático, en el que está el nervio vago, y se llama nervio vago no porque no trabaje, sino porque vaga por todo el organismo, conectando todos los órganos. Y cuando este está activo, empieza a funcionar toda la digestión y la reparación del cuerpo. De hecho, acá en el intestino es donde se generan muchas hormonas y donde se inician muchas funciones del sistema inmune. Entonces es muy importante que esta danza entre el simpático y el parasimpático esté equilibrada. Cuando no se logra activar correctamente el nervio vago y el sistema parasimpático, estamos todo el tiempo en lo que de codificación bioemocional se llama simpatocotonía, que es como en un estado de alerta, de estrés, de amenaza en el territorio. Entonces, yo te invito a preguntarte si vos tenés alguna de estas enfermedades que inician o que son en el intestino, si tenés inflamación intestinal o tenés una inflamación generalizada. Lo que suele suceder es que cuando estás mucho tiempo en estado de alerta, se empieza a inhibir toda la digestión. Entonces, como se inhibe la digestión, llegan los alimentos hasta ahí, pero la digestión está inhibida. Entonces empieza a ocurrir esto de que se empieza a romper la pared del intestino y muchos de los desechos del intestino pasan al torrente sanguíneo y eso termina generando una inflamación generalizada en todo el organismo. Es lo que se llama intestino permeable. ¿Y qué nos está diciendo desde la mirada de la decodificación simbólicamente el intestino permeable? Es que los malandros están entrando en el sistema sanguíneo, en la sangre, en la familia, en la identidad. Entonces esto nos invita a preguntarnos también a qué malandro estás dejando entrar, a quién le estás permitiendo constantes humillaciones, constantes actitudes abusivas, ¿sí? Como poder empezar a tener esta danza de qué es lo que hace mi cuerpo y cómo lo puedo interpretar simbólicamente dentro de mi vida emocional y psicológica. ¿Hace cuánto tenés este síntoma? ¿Hace cuánto podés registrar que estás con los efectos de la inflamación intestinal? La distensión, los dolores abdominales, la ropa que te molesta, la caída del pelo, el cansancio que nunca te recuperás, o el insomnio que también genera que después no te recuperes. Todo eso son síntomas de inflamación y de que el sistema simpático está muy activo. Entonces, ¿desde cuándo estás con esos síntomas? Y me encantaría que me lo compartas, que me cuentes, así yo poder interactuar con ustedes, poder conocerlos, que me dejen un like si esta información les parece relevante, si creen que a alguien les puede servir aprender y escuchar todas estas cosas que a mí tanto me interesan y que me interesa compartirlo con ustedes, compártanlo. Y cuéntenme, ¿qué situación pasaba en ese tiempo o pasó unos entre 6 y 3 meses antes de esa situación en la que empezaste a inflamarte? ¿Y por qué tiempo antes? Porque generalmente cuando hay una situación amenazante, el cuerpo está en la reacción, en el hiperfoco que se llama también. Es como estoy súper atento a mi ambiente para defenderme, correr, huir. Y cuando la amenaza pasa y la situación pasa, el cuerpo se empieza a relajar y cuando se empieza a relajar es cuando empieza a tener síntomas. Porque empieza a haber cierta reparación. Es que el tema es que a veces nunca engancha la reparación, pero suele haber
una situación de máximo estrés y después si bien queda un estrés crónico, un estrés que es repetitivo, repetitivo, repetitivo y nunca se logra una reparación, una relajación total, una activación del nervio vago en su totalidad. Pero digamos que siempre va a haber momentos cuando vamos a descansar, todo el sistema, todo el cuerpo se relaja. La cuestión es que no se relaja lo suficiente porque hay una activación constante muy fuerte. Por eso es tan importante hacer ejercicio, porque precisamente el ejercicio, tomar mucho agua, ayudan a eliminar el cortisol del cuerpo y son una gran ayuda para poder liberar la tensión y el estrés que se genera por esas situaciones cotidianas. Entonces, cuéntenme, ¿desde cuándo tienen esa inflamación y qué situación injusta, qué situación abusiva, qué situación dolorosa vivieron con esta sensación de bronca y de impotencia meses antes de empezar con esta cronicidad de síntomas de caída del pelo, fatiga, inflamación, intolerancias alimentarias? Y además de hacer ejercicio, de tomar abundante agua y por supuesto cuidarte con la alimentación. Yo muchas veces, si me siguen en otras redes como Instagram o en TikTok, a veces como que tiro un poquito de piedras a los médicos, el especialista te dijo esto, te dijo aquello, pero en realidad la alimentación sí ayuda, porque si el cuerpo en la situación en la que está no está pudiendo digerir determinados alimentos, es necesario darle alimentos que sí puedan el intestino en ese estado digerir, sobre todo para poder adquirir nutrientes y la energía necesaria para afrontar las situaciones del día a día. Ahora, si hay algunos alimentos, por ejemplo el gluten, los lácteos, o si hay algún alimento muy específico que no estés pudiendo digerir, eso también hay que mirarlo porque simbólicamente nos está hablando de en qué lugar o con quién específicamente está haciendo el conflicto que genera esa distensión abdominal y los síntomas consecuentes. Y es muy importante que seamos conscientes de esto, no solamente desde lo físico, porque muchas veces a muchas personas los tratamientos físicos y de la medicina tradicional le funcionan, pero a muchas personas no, porque el conflicto emocional es muy grande. Entonces, abrirse a la posibilidad de también ver y tratar el síntoma desde una perspectiva emocional y psicológica es muy importante, porque si no lo tratás a tiempo, una pequeña inflamación intestinal puede terminar en una enfermedad autoinmune muy grave. Y la verdad que estar con síntomas constantes no es una buena vida. Y estamos acá para aprender a vivir una buena vida, porque nadie nace sabiendo. Estamos todos en proceso de aprendizaje y yo estoy acá para darles las herramientas que yo he estudiado, que a mí me gustan, que a mí me apasionan. Así que espero que este canal poder dar videos más de este tipo que les ayude. Y les voy a dar un ejercicio de respiración que ayuda mucho para activar el nervio vago. Este ejercicio de respiración lo pueden utilizar cada vez que van a ir a comer y cada vez que tengan una situación que les genere tensión y les genere bronca. Lo que van a hacer es respirar profundo por la nariz, lento. Van a retener 4 segundos y después van a exhalar. Primero en 6 segundos, la segunda vez en 7, la segunda vez en... así hasta 10 y lo van a sostener durante por lo menos 5 minutos. O sea, sostener el ejercicio durante 5 minutos. Después de exhalar en los segundos en los que estén, vuelven a inhalar por la nariz, se exhala por la boca, se inhala por la nariz y entre la inhalación y la exhalación retienen. Entre la exhalación y la inhalación, no. Así que yo ahora lo voy a hacer porque estuvo complicado. Entonces, respiro en 4 segundos. Vuelvo a inhalar. Y así lo hacen hasta llegar a 10 y lo sostienen en 10 segundos durante 2 minutos a este ejercicio de respirar profundo. Cuando respiren, procuren llevar lo que se llama el aire a la panza, que es como la parte más baja de los pulmones, porque esto también va a garantizar de que se empiecen a masajear con la respiración todos los órganos que están
en el abdomen y va a ir activando el nervio vago y te va a ir relajando. Además, tengo un curso de meditación que me pueden escribir. Hay un link en la descripción de mi perfil que pueden ir a mi página web. Ahí van a acceder a mi número personal. Así que me pueden escribir para acceder al curso de meditación. Hay algunas meditaciones guiadas en mi canal. Yo igual recomiendo siempre hacer meditación contemplativa porque nos ayuda mucho al autoconocimiento, poder percibir nuestros pensamientos y empezar a modificar esos patrones con los que nos tratamos a nosotros, que es la forma en la que nos tratamos, la forma en la que vemos el mundo, y ahí nos empezamos a dar cuenta de, che, esto lo puedo empezar a cambiar. No es fácil, es posible. Y bueno, también tengo un grupo de meditación todos los miércoles donde nos juntamos a meditar un ratito. En horario de Argentina es las 19:30 horas y es completamente gratuito. Así que espero seguir haciendo videos de su interés, seguir aportando valor. Estoy al servicio para servirles. Déjenme todas sus preguntas, sus comentarios, cuéntenme sus síntomas, qué situación les pasaba cuando empezaron con los síntomas. Me encantaría conocerlos, escucharlos, compartan esta información si no es para ustedes, si creen que a alguien más les puede servir. Y es hora de empezar a vivir tranquilo. Gracias.